Buenas a todos, hoy vamos a hablar de Patagoniam, un juego de cartas en el cual vamos a conocer muchos animales de la Patagonia y su alimentación. En este juego, cuando lo abrimos, que tenemos uno abierto por aquí, vamos a encontrar una hoja de resumen del juego, folleto instructivo y otro folleto con lo que come cada especie, una bolsa con fichas de carroña y el componente principal de este juego, que son cartas. Vamos a ver para qué sirve cada una. En Patagonian tenemos dos barajas, la azul y la roja. En la azul tenemos animales. Cada animal tiene un puntaje y la comida que quiere comer. Tenemos combinaciones de dos comidas, tenemos con la doble comida, tenemos con una sola comida y también hay animales carroñeros. Y cada animal tiene combinaciones diferentes. En la baraja de jugadores, que es la roja, tenemos muchas cartas de comida, de pescado, muchas cartas de hoja, carne e insectos, además de comida comodín y algunas cartas de estrategia que le van a agregar un poco de complejidad al juego. Ahora veremos para qué sirve todo esto. Vamos a preparar una partida para 4 jugadores. Lo primero que tenemos que hacer es repartir la baraja azul en partes iguales para todos los jugadores. En el folleto nos dice que cuando somos 4 jugadores hay que quitar 3 animales del juego para que nos dé igual. Así que quitamos al azar 3 animales. Si nos da un animal carroñero, este no puede descartarse. Ningún animal carroñero se debe descartar, así que descartamos el siguiente. Y ahora sí, podemos repartir. El jugador va a dar vuelta su pozo de animales y estas cartas de color azul van a permanecer boca arriba en la mesa y a la vista de todos. Si toca un carroñero al principio del juego, lo ponemos al fondo y ahora sí, lo colocamos ahí. Cada jugador hace lo mismo. Si aparece un carroñero lo dejo atrás. Si fueran 2 también, todos deben quedar atrás. Y acomodan bien y queda así la presentación. Luego le damos 4 cartas a cada jugador de la baraja roja. Y para finalizar el armado tenemos que poner fichas de carroña. La cantidad de fichas de carroña que debemos poner es la misma cantidad de jugadores más una. Como somos 4, colocaremos esas 4 más una más. Así que en total tenemos 5 fichas de carroña. Y ya podemos dar por comenzada la partida. El objetivo del juego es tener la mayor cantidad de puntaje al final del juego. Para eso tenemos que tener muchos animales, ya que vamos a contar el puntaje que aparece aquí arriba al final del juego. Tenemos que ir robándole los animales a los demás jugadores. ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, en nuestro turno robamos una carta siempre al comienzo del turno y lo que intentaremos hacer es ver si tenemos alguna combinación que nos permita llevarnos a algún animal. Por ejemplo, el gato Wiña de este jugador tiene una carne. Es decir que yo puedo utilizar una carta de carne, la descarto al pozo de descarte y me robo ese animal de gato Wiña de ese jugador. Y lo que haré es llevarlo al fondo de mi pozo. Nunca puedo alimentar mis propios animales, sino que tengo que ver lo que tienen los demás, ya que la idea es robarle esos animales a los demás jugadores. Si por ejemplo me interesara esta carta de piche, tiene una hoja y un insecto. Tengo que darle ambas, no puedo darle una sola. Así que tengo que ver si tengo esa combinación. Como sí la tengo, descarto las 2 cartas al descarte y me llevo la carta de piche y la coloco aquí al fondo. Y eso finalizaría mi turno. Luego le tocaría a otro jugador que realizaría lo mismo, roba una carta, mira los demás jugadores y ve si puede llevarse alguno. Por ejemplo, esa orca pide una carne, así que no podría llevármela porque no tengo ninguna carne. Sin embargo, me podría llevar este ñandú porque tengo una carta de hoja, así que me llevo ese ñandú. Y así todos los jugadores continuarían su turno haciendo lo mismo. Robarían una carta de la baraja, verían lo que los demás jugadores tienen. En este caso, este jugador no podría alimentar a este animal porque es un carroñero. Ahora veremos qué es lo que hace, pero sí puede alimentar a este, aunque no tiene las cartas, y se podría llevar el gato Wiña. Digamos que no tuviera cartas que le permitan llevarse nada en este turno, que tuviera así, por ejemplo, y no se puede llevar nada. En ese caso, el jugador pasaría y le tocaría el turno al otro jugador. Cuando aparece un animal carroñero y es tu turno, por ejemplo, digamos que es el turno de este jugador y tiene un carroñero, antes siquiera de robar una carta para empezar su turno, este jugador tiene que hacer lo siguiente: tomar el animal carroñero y se lo da a otro jugador. El que lo reciba, digamos que nos lo da a nosotros, lo pone al fondo. Y ese jugador, el que entregó un animal carroñero, debe tomar una ficha de carroña y se la lleva a
su zona de juego. Esa ficha le va a otorgar puntos al final del juego, así que es buena. Por lo tanto, el jugador que reciba ese animal carroñero, eventualmente cuando le vuelva a salir, cuando alguien le robe otros animales y vuelva a aparecer un animal carroñero a la vista, cuando sea mi turno, también haré lo mismo, se lo entregaré a otro jugador y robaré una ficha de carroña. Y así el juego continuaría, seguiríamos robando cartas, intentando alimentar a otros jugadores, robándonos animales de los pozos de los demás, eventualmente otro animal nos robaría a nosotros, aparecería un animal carroñero, cuando es nuestro turno, al comienzo le entregamos ese animal carroñero a otro jugador, se lo podríamos entregar a alguien que tenga menos, para que no gane puntos luego. Me robo mi ficha de carroña, ya que entregué un animal carroñero. Si aparece otro, también lo entrego, ya que no puedo finalizar mi turno con un animal carroñero en mi pozo. Se lo entrego a otro y robo la ficha correspondiente. El juego continúa hasta que finalmente un jugador tenga el último animal carroñero con la última ficha, la entrega a cualquier jugador, se lleva esa ficha y como no hay más, a ese jugador le corresponde un último turno. Lo hará, por ejemplo, digamos que alimenta a este gato Wiña, se lo lleva y ahí finaliza la partida. En ese momento cada jugador va a contar los puntos que tiene. Tendrá que sumar todos los puntajes que ve aquí arriba y quitar los animales carroñeros. Estos no valen ningún puntaje, pero las fichas de carroña sí, así que sumaría 2 puntos, 4, 6, ya que cada ficha de carroña vale 6 puntos, y sumaría todo esto en total. El jugador con el puntaje más alto gana el juego. Y en caso de haber un empate, el jugador que tenga más cantidad de cartas de animales gana la partida. Recuerden que los carroñeros no valen nada, así que los retiramos de aquí y contaríamos todos los puntajes. El jugador en algún momento, digamos que le roban todos los animales y se queda sin animales, no pasa nada, sigue jugando y eventualmente en algún turno volverá a robarse otro animal, por ejemplo así, descartaría, se roba este piche y forma un nuevo pozo. En este juego nadie se elimina por no tener animales en su pozo. Si nos quedamos sin mano, si en algún momento descartamos toda la mano o alimentamos y nos quedamos sin mano, en nuestro próximo turno robamos una carta y si no podemos realizar nada, simplemente pasamos. En un momento se termina la baraja de jugadores ya que está toda descartada, simplemente se mezcla toda y se vuelve a seguir robando. Ahora pasemos a hablar de las cartas de estrategia, que agregan un poco de complejidad al juego. Digamos que por ejemplo en la siguiente nos sale esta, que se llama cambio de estación. El que la juega decide para la izquierda o para la derecha pasar toda la mano completa. Entonces, por ejemplo, digamos que aquel jugador tiene más cartas que nosotros y nos interesa, entonces, pero él tiene una sola. Entonces yo digo, todos los jugadores pasan la mano a la izquierda. Entonces, todos pasan su mano hacia la izquierda y nosotros recibimos una nueva mano. En ese momento finaliza nuestro turno. Una vez jugada la carta de estrategia, termina automáticamente el turno y no podemos alimentar. La carta que nos puede salir es Astuto. Esta carta nos permite robarle una carta a otro jugador de su mano. Tiro la carta y digo, bueno, a ese jugador le voy a robar una carta. Ese jugador pondrá su mano como un abanico, no me va a mostrar nada, y yo elijo una sola carta y me la quedo. Y en ese momento finaliza mi turno. Recuerden que cuando juego una carta de estrategia termina automáticamente el turno. Otra carta que nos puede salir es sequía. El que la juega dice un alimento. Por ejemplo, yo la descarto y digo, todos se tienen que descartar pescado. En ese momento, todos los que tengan un pescado descartarán una carta. El que no tenga un pescado muestra y dice, yo no tengo pescado, así que no descarta nada. El otro jugador también tendrá que descartarse uno. Y finaliza mi turno automáticamente. Esta carta es Apetito Voraz. Esta carta nos permite robar 2 cartas extra de la baraja del jugador y jugar un turno extra. Es la única carta que nos permite volver a jugar. La juego, robo 2 cartas que van a mi mano y puedo alimentar, puedo jugar otra estrategia o pasar. Y finalmente tenemos la carta de En mal estado. Esta carta, al jugarla, nos permite tomar un animal de otro jugador y dárselo a otro, pero no podemos ser nosotros, ni tampoco lo puede recibir él mismo. Por ejemplo, digamos que le saco este animal a este jugador y se lo doy a él. Ese jugador lo pondrá al fondo. Esta estrategia sirve, por ejemplo, cuando un jugador tiene demasiadas cartas y otro tiene menos, podemos tomar del que más tiene y dárselo al que menos tenga. Una aclaración es que esta carta, cuando se juega de a 2 jugadores, se descarta y es el único caso en el que sí tomo la carta de animal y me la llevo, ya que no hay otros jugadores para darle esa carta que acabamos de tomar.
Finalmente, tenemos que hablar de la carta de comida comodín. Esta carta vale como cualquier alimento, pero solo uno. Si queremos llevarnos ese animal, por ejemplo, descartamos al descarte y nos lo robamos. Pero, en el caso de que haya un animal con 2 comidas, esta carta solo representa una. Por lo cual vamos a necesitar la que falta. Por ejemplo, tenemos hoja y nos falta carne. Bueno, en ese caso, comodín reemplazaría la carne y nos podemos llevar ese animal. Y esto fue un mini resumen de Patagonian, un juego de cartas con mucho apetito. Saludos y nos estaremos viendo en próximos videos.